Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que no sé si les han hecho a ustedes alguna vez, pero a mí sí me la han hecho. Y la pregunta es, ¿por qué sigues a Jesús? En mi caso sería ¿por qué sigo a Jesús? La verdad, anteriormente, cuando me hacían esta pregunta, yo literalmente, no les miento, me quedaba pasmada pensando el motivo. Y esto pasa porque en ocasiones en nuestro hogar, nuestra familia nos inculca el asistir a una iglesia, el asistir a grupos de jóvenes, nos inculca el leer la Biblia, el orar. Y a medida que vamos creciendo, no siempre logramos comprender el por qué hacemos lo que hacemos. Y es precisamente de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. Ok, antes de empezar con este tema, vamos a enfocarnos en dos puntos. El primer punto es de expectativa y el segundo punto es realidad. ¿Por qué expectativa? Porque cuando nosotros no comprendemos por qué seguimos a Jesús, caemos en una expectativa de vida. Y esto nos limita a conocer a Dios de una forma real, de una forma intencional en la que establecemos una relación con Él. Y esto lo podemos ver muy claramente enmarcado en la Biblia, en Hebreos 10 del 1 al 2. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Aquí específicamente vamos a hablar de los sacrificios, porque si nosotros notamos, antes de que Jesús venga aquí a la tierra, cuando Moisés salvó al pueblo de Israel de los egipcios, lo que pasó fue que ellos tenían que, para poder alcanzar el perdón de Dios, tenían que hacer una serie de sacrificios, holocaustos en los que tenían que matar a ciertos animales para poder ser perdonados por Dios. Ahora, estos animales no es que podía ser cualquiera, no. Habían animales considerados puros y otros animales considerados impuros. Por ende, los animales, aparte de ser sacrificados, tenían que tener unas características específicas para poder ser ofrecidos en sacrificio. Algo que definitivamente me llamó muchísimo la atención en este texto es que los sacrificios que ellos ofrecían no les hacían perfectos. Al contrario, seguían habiendo más holocaustos, más sacrificios, porque en realidad ellos seguían sintiendo culpa. Y es que leyendo esto yo me ponía a pensar y decía, lo más probable es que el hacer sacrificios se haya vuelto para ellos una costumbre repetida que tal vez lo hacían generación tras generación y con el pasar del tiempo se perdió la esencia, se perdió el sentido del por qué hacían esto. Y sí, ellos buscaban el perdón de Dios, pero tal vez no había un arrepentimiento genuino. Hay algo que dice mi pastor y es que cuando hay arrepentimiento de corazón, hay un cambio de dirección. Es decir, que si yo estoy haciendo algo mal o hice algo mal y me arrepiento, voy a dejar de hacerlo o por lo menos voy a intentar dejar de hacerlo. Y cuando por lo menos hago el intento, Dios dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces es Dios mismo el que nos ayuda a pasar ese limitante o a dejar de cometer el mismo error. Ahora también creo que cuando intentamos tanto cambiar en nuestras fuerzas, es inevitable desgastarnos y en muchas ocasiones rendirnos. Y probablemente esto fue algo de lo que les pudo haber pasado también, que se rindieron y dejaron simplemente de ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios. Y es por eso que Él decidió enviar a Jesús, porque Él sabía que la ley estaba siendo tergiversada, al punto de que en lugar de acercarlos a Él,
el ser humano estaba alejándose. Y aquí hay algo importantísimo. Cuando se hacen sacrificios sin amor y por obligación, es inevitable que con el pasar del tiempo esto se convierta en una costumbre, que se arraigue tanto a nuestra vida que nos aleje de Dios, al punto de que tenemos dos consecuencias. Y la primera es que o bien te alejes totalmente de Dios porque te sientes indigno, porque has intentado tantas veces cambiar en tus fuerzas y no has visto resultado, que decides abandonar todo. Y la segunda es que simplemente te conviertes en un sepulcro blanqueado, como lo dice la palabra de Dios. Una persona de apariencias que aparenta ser santa con los demás, pero en realidad está manchada por el pecado. Y estar tan manchados por el pecado y aparentar santidad nos hace caer en un mar de críticas hacia los demás. Empezamos a lanzar críticas y a juzgar a las demás personas por sus errores, en lugar de ver la viga que está en nuestro ojo. Y esto es gravísimo, porque estamos afectando a las demás personas que quieren crecer, quieren acercarse a Dios. Por eso es muy importante que no olviden esto. Como segundo punto está la realidad, porque Dios no quiere que vivamos una expectativa de vida, Dios quiere que vivamos una realidad con Él. Entonces, la ley no es mala en lo absoluto. En Hebreos 10, 14 al 16 dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hace algún tiempo yo veía una prédica de Itiel Arroyo y me llamó la atención algo que él mencionaba, y es que hace mucho tiempo atrás hubo un avivamiento. No me acuerdo en qué parte de todo el mundo fue, si fue en Latinoamérica, no recuerdo bien, pero hubo un avivamiento donde el Espíritu Santo derramó de su presencia de una forma tan palpable que las personas intentaron, después de que ocurrió ese avivamiento, intentaron mantener la presencia del Espíritu Santo con ellos, a tal punto de que decidieron inclusive fijarse en cada aspecto en que ellos creían que, no sé, por alguna cosa o situación podía alejar la presencia del Espíritu Santo de sus vidas. Resulta que era tal la pasión y el amor que sentían por la presencia del Espíritu Santo, que esto los llevó a tomar medidas, porque ellos sentían que cualquier cosa, por más mínima que sea, aún en su atuendo de vestir, ellos sentían que podía alejarlos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo podía alejar su presencia de ellos. Y eso era precisamente lo que ellos no querían. Por ende, las mujeres empezaron a usar faldas largas como una medida para mantener la presencia del Espíritu Santo con ellas. Ahora, con el pasar del tiempo, esto se ha visto tan tergiversado porque el hecho de usar falda se ha convertido en una ley que en algunas religiones es obligatorio. Y es que en realidad se perdió la esencia del por qué se lo hacía. Era para mantener la presencia del Espíritu Santo. Se hacía por amor, mas no era porque se obligaba a alguien a hacer algo. Y es más, para acercarte a Dios no tienes que cumplir con ciertos requisitos en tu apariencia física. Nunca. El cambio en ti se produce por sí solo a medida que tú vas conociéndole a Él. Porque Dios mismo se encarga de trabajar en áreas en tu vida y eso te lleva a cambiar por amor, mas no por una obligación. Dios pone la ley en nuestro corazón no con el objetivo de obligarnos, porque si recordamos desde el principio, Adán y Eva, Él les dio libre albedrío. La decisión que tomaron ellos ya fue muy personal y, por cierto, ajena al propósito de Dios. Lo que Él anhela es que nosotros comprendamos que cada una de las leyes que Él nos dio son por amor, porque Él nos ama
y Él tiene un propósito que quiere cumplir en nuestra vida y que una mala decisión por parte nuestra puede afectar ese propósito y puede alejarnos inclusive de Él. Al decir que nuestras decisiones pueden afectar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, no estoy diciendo que entonces ya pequé o ya hice mal algo y Dios enseguida me pone en la lista negra y ya estoy vetado y ya Dios se rindió ahí conmigo. No, para nada. Lo que quiero decir es que el tomar una decisión equivocada hace que nuestro proceso sea más difícil y hace que el propósito de Dios en nuestra vida tenga un retraso, es decir, que se va a demorar mucho más tiempo, porque obviamente podemos llegar a ser traspasados por muchos dolores y el proceso para sanar nuestro corazón nuevamente es difícil, es un proceso duro en el que Dios te va a reconfortar, sí, pero de todas maneras es mejor prevenir antes que lamentar. Y es que para Dios era totalmente fácil hacer que nosotros tengamos las leyes únicamente en nuestra mente y como que programarnos como si fuéramos robots. Pero qué curioso que Él quería que sintamos, Él quería que nosotros aprendamos y comprendamos que absolutamente todo lo que Él decía tenía un propósito bueno, agradable y perfecto, tal como es Él. Porque si no, Él solamente hubiese escrito las leyes en nuestra mente, pero no fue así. Él las describió en nuestra mente con el objetivo de que recordemos, porque ustedes saben que algo que se escribe no se puede borrar. Pero también al escribirlas en nuestro corazón, somos más conscientes de que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Detrás de la obediencia hay un propósito que va a traer buenos frutos en su debido tiempo. Además de comprender la importancia del amor en la ley, es importante también la gracia, porque la gracia nos enseña a comprender que así como nosotros fallamos, los demás también pueden fallar. Así como nosotros hemos sido perdonados y justificados, no tenemos por qué juzgar o criticar a los demás solo porque tal vez en un momento de prueba cayeron, porque se sintieron muy vulnerables y cedieron, tal vez pecaron. Al contrario, tenemos que ayudar y tenemos que orar los unos por los otros. No hablo de encubrir el pecado, hablo más bien de que si alguien nos abre su corazón y nos cuenta sobre alguna cosa difícil por la que está pasando o simplemente cometió algún error, no tenemos que juzgarlo y criticarlo. Para finalizar, quiero decirles que es necesario que sigamos a Jesús por amor. Tal vez si todavía no lo has hecho, acércate más a Él. Es la única forma de enamorarte de Él y de su presencia. Porque la ley sin amor y sin gracia se convierte en una costumbre que puede ser tergiversada con facilidad y además es muy peligrosa porque puede llegar a sembrar mucha división entre nosotros. Tal vez tú has pasado por alguna situación difícil y dolorosa en la que te has sentido herido o tal vez te han atacado con palabras. Y bueno, hoy quiero decirte que Jesús te ama. Las personas pueden fallar mucho, porque el hecho de asistir a una iglesia no nos hace perfectos. Somos personas rotas que reconocemos que necesitamos de alguien perfecto porque solos no podemos. Sea cual sea tu situación, no tires la toalla, no desistas. Pon tu mirada en Dios, que Él te va a ayudar a perdonar y te va a enseñar el camino correcto. Sin más que decirles, me despido y nos vemos por aquí después.